Muy buenas tardes, bienvenidos a Soy TV. Primero que todo, recordar, ¿cierto?, que hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, una oportunidad para reflexionar sobre los avances que hemos tenido en esta materia, pero también todas las deudas históricas que también hay en torno a los derechos de la mujer. Es por lo mismo que hoy día quisimos tratar un tema muy importante y que no ha logrado ser erradicado de nuestra sociedad y del mundo en general. Y esto tiene que ver con la violencia de la cual son víctimas muchas mujeres en el mundo y donde nuestro país tiene altas tasas de femicidio y violencia, y que es importante ocupar estos espacios para poder hablar de ello. Es por eso que el día de hoy invitamos a alguien que ya es de la casa y que estamos muy contentos de tener acá, y es la psicóloga Chenhui Lin. Bienvenida, Chenhui, a Soy TV. Hola, un gusto estar nuevamente aquí. Muchas gracias por la invitación, que podamos conversar de este tema tan relevante que sin duda merece que ojalá dedicáramos más días, ¿no? Pero por lo menos podemos hacer algo hoy día, ¿sí? Que podamos generar conciencia. Así es, y es un tema que, como bien dices tú, no debería ser solamente el 8 de marzo, sino una conversación en, ojalá, todos los hogares, escuelas, ¿cierto? Y oportunidades que se dé para reflexionar sobre el tema. Es por ello, Chenhui, que me gustaría que desde tu campo nos pudieses contar un poco qué es cuando hablamos de violencia, qué se define por violencia y cuáles son los tipos que podemos encontrar. Bueno, la ONU Mujeres ha generado, en el fondo, definiciones que podemos estar totalmente de acuerdo, ¿no? Se define como violencia de género cualquier tipo de agresión a razón del género de esa persona. Y de ahí tenemos distintos tipos de violencia, dentro de las cuales vamos a encontrar violencia económica, es decir, que el agresor intenta generar una dependencia financiera de la persona hacia el agresor. La violencia psicológica, que a mi juicio es una de las más complejas, que lo que intenta es generar intimidación, intenta generar una suerte de amenaza respecto de tu integridad, la de tus hijos e incluso la de tu familia. Hay una derivada que la ONU ha definido como violencia emocional, que va directamente relacionado a la autoestima, pero en realidad, si lo piensas bien, la violencia psicológica abarca todo esto. En el fondo, esta violencia psicológica implica que además el agresor está intentando una y otra vez devaluarte, mermar tu autoestima. Y por supuesto la violencia física, que como literalmente habla de maltratos. También está la violencia sexual, obliga a la persona a intimar cualquier tipo de acción sexual, por supuesto, no autorizada, no consensuada. Y aquí podemos encontrar el acoso sexual, que refiere al contacto físico como tal, no autorizado, la violación, penetración vaginal, anal, oral, no consentida. Y está también, algo que quizás no lo tenemos muy en presente, pero está también la violencia correctiva. Esta se realiza a fin de obligar a la persona a comportarse de un modo hetero. Y por último está la cultura de violación, que no es menor, porque en el fondo refiere a que el entorno, nosotros como sociedad, normalizamos, tendemos a quitar la importancia a estas conductas agresivas y no las conversamos, las invisibilizamos. Qué interesante esto porque pocas veces lo abordamos así, como saber la cantidad de violencia que pasa, que está ahí constante día a día, y que quizás no todas las personas, y hablo en general ahí, no solo se trata de la violencia que recibe la mujer, porque violencia también hay en general y que está probablemente al lado de nosotros y quizás no sabemos reconocerlo. Y justamente en ese punto, hablando de reconocer, Chenhui, ¿cómo podemos reconocer a un agresor? ¿Cómo podemos entender que estamos frente a alguien que nos está violentando de alguna forma de las que tú acabas de mencionar recién? Esto es re importante, porque si bien nosotros no podemos eliminar a todos los agresores del mundo, nosotros podemos
ponernos de una manera, una postura de protección, de cuidado. Y para ello tenemos que aprender a reconocer y no minimizar. Estas personas suelen ser muy astutos, con una inteligencia social muy, muy buena, que deslumbra, seducen. Uy, no te explico cómo seducen. Entonces te incautan, te manipulan. Cuando está la relación recién comenzando, como que tú sientes que estás en un cuento de hadas. Te trata estupendamente bien, suelen ser muy galanes, de la nada te dice te amo, te consiente, pero tú definitivamente estás en un cuento de hadas. No puedes creer lo bien que esta pareja llegó a tu vida, partiendo por ahí. Una vez que en el fondo tú ya estás como enganchada, porque son muy inteligentes sociales, entonces te van percibiendo, empiezan los problemas. De a poquito, y uno como que no los cree que están surgiendo estos problemas, y de a poquito comienzan signos, y estas son las banderas rojas que hay que atender, te empiezan a controlar, a cuestionar, empiezan las devaluaciones, algunas más solapadas, que uno empieza como a decir, ¿me estará o no me estará devaluando, tratando de que soy incompetente, soy tonta, no sirvo? Ahí empieza a mermar tu autoestima, ¿no? Quién eres, tu valía, tus capacidades. Poco a poco, bueno, tú les presentas a tus amistades y no le parece bien tus amistades. Entonces, poco a poco te empieza a aislar. Y cada vez que te empiezas a juntar con tus amistades, empiezas a ver conflictos. Te vas dando cuenta que él es el centro de atención y resulta que tú no existes, tus necesidades no existen. No se negocian. Cuando hay problemas o cuando hay dos puntos de vista, no hay negociación. Ni siquiera hay, si es que hay algún problema, no hay capacidad de reconocer errores, mucho menos de generar instancias de discúlpame, perdón, me equivoqué. Por ende, no hay arreglo de la solución y no hay reparación, que es un acto no menor al cual tenemos que poner atención. Y si lo hubiese, tú podrías perfectamente percibir que es falso. Y claramente, si hay un intento de perdón y de cambiar y de reparar, no permanece, no perdura. Entonces ahí confirmas que en realidad no es un cambio relevante, no es un cambio que permanezca del cual tú te puedas sentir. Y esta que poco a poco en la acción ya empiezas a ver, nos surge una especie de conflicto que tenemos que también estar atentas, porque al principio se mostró tan encantador, tan buena persona que no lo crees. Y luego empieza a haber una mezcla, empiezas a ver que esta persona tiene un lado, una sombra muy, muy, muy oscura, que no te la crees, y después viene la parte encantadora. Entonces estás entre la parte encantadora y la parte terrible, la parte encantadora y la parte terrible. Entonces tienes un quilombo en la cabeza, no sabes qué está ocurriendo. Y ahí quedas como en un jaque mate y no sabes qué hacer. Xianghui, un punto que genera de repente conflicto, cuando dicen por qué se demoran tanto tiempo en decir que yo creo que todas hemos de alguna forma vivido violencia, porque claro, llega finalmente en algunos casos el primer golpe, el primer improperio, la primera falta de respeto, y surge una bola de nieve que es, no lo voy a volver a hacer, voy a cambiar, es que tú también me llevaste a ese límite, es que tú me provocaste, es que tú generaste esta situación y yo reaccioné. Y llega un punto donde la víctima comienza a creer que realmente tiene culpa de esto y que es uno quien los lleva a actuar de esa forma y que por lo tanto es responsabilidad de la víctima el salvarlos, el hacerlos mejor persona, porque finalmente tú tienes la culpa de esto. ¿Y cómo se maneja eso? ¿Cómo finalmente podemos darnos cuenta que no somos nosotras quienes tenemos la culpa de ser agredidas? ¿Cómo se maneja eso? Lo que tú estás mencionando es altamente importante y tenemos que entender que como sociedad, la red de apoyo de esas personas, de la víctima, jugamos un rol relevante. Estos agresores saben perfectamente con quién.
olfatean, huelen los puntos débiles y de ahí se agarran y lo usan en tu contra. Y son muy manipuladores, yo te dije, son muy inteligentes socialmente, entonces perciben ciertas falencias que cada ser humano tiene y las usan en tu contra. Y ahí viene lo que tú estabas diciendo. Cuando tú planteas un problema y le dices, mira, no me gustó esto, lo que dijiste, lo que hiciste, uy, queda un desastre porque lo transforma todo eso en tu culpa. Y te lo empiezas a creer. Te lo empiezas a creer y entonces llega un punto en que te empiezas a callar. Y son multifactorial, no podemos decir que es por una sola razón el por qué nos quedamos y nos salimos. Entonces te lo empiezas a creer y como son tan encantadores, tan seductores, vas y le cuentas a tu familia lo que está pasando y tu familia te dice, no, tú estás mal, entendiste mal, no, si él es encantador, ¿qué te va a estar haciendo eso? Convérsalo de nuevo, a lo mejor algo hiciste. Te reafirma sin querer, te reafirma el mismo discurso que te dijo él. Entonces ya tenemos, mi pareja me dice que soy lo culpable y mi familia me dice lo mismo, porque la familia también está seducida por este tipo. Los amigos, lo mismo. Entonces empezamos a encontrar una suerte de discurso similar y me la empiezo a creer. Y me empiezo a creer que yo estoy mal. O también, ¿qué ocurre? A veces ocurre que voy a pedir ayuda y la familia tampoco me cree que estoy siendo agredida. Entonces no me dan ayuda. También ocurre que me siento avergonzada de lo que me está ocurriendo. No es algo fácil que podamos enfrentar. Entonces, al sentirme avergonzada, tampoco pido ayuda. Peor aún, a veces empiezo a sentir que son tan complejas. También recuerda que nos amenazan. Si le cuentas a, te voy a dañar esto, te voy a dañar. Si vas a Carabineros, haces una denuncia, si le cuentas a tus papás, te voy a infligir daño a ti, a tus hijos o a tu familia. Entonces también estoy coartada para ejercer cualquier tipo de cambio. No comienzo a ver salida. ¿Y qué es lo que también ocurre? Empieza a ocurrir otro efecto psicológico, que es empezar, es una suerte de especie de síndrome de Estocolmo, que es un concepto que se lanzó más o menos en el 73 en Suecia, en donde es una manera en que la víctima empieza a percibir a su agresor como alguien cercano, empieza a generar un vínculo cercano con el agresor. Y comienzo a ver solamente la parte linda, que es linda entre comillas, es linda manipulándome, y empiezo como a disociarme de aquello que no me está haciendo bien. ¿Para qué? Para sobrevivir. Entonces, todo lo que incluso me está haciendo daño, yo empiezo yo misma a justificar, no, si esto no pasa nunca, él es muy buena persona, yo en realidad la embarré porque dije, cometí, sabía que no tenía que hacerlo, yo me empiezo a justificar idealizando y por eso también me voy quedando, porque de alguna manera, un momento de mi vida yo no vi salidas, entonces, ¿cómo hago psíquicamente para sobrevivir a esto? Genero automáticamente, sin darme cuenta, es como que me pongo unos lentes que tergiversan la realidad y me hacen mantenerme a mí ahí para poder sobrevivir, porque la situación es muy, muy dura. Xianhui, otro aspecto importante, y es un relato que quizás veíamos más con nuestras abuelas, con nuestras madres, y que bueno, hoy día también hay casos similares, que ciertas mujeres justifican el quedarse al lado de su agresor por la familia, aunque suene que nos junta. Es como, no me voy por los niños, no me voy porque no quiero separarlos de su padre, no me voy porque no voy a tener dinero para darles la vida que tienen al lado de él, porque conmigo van a tener que estar solos porque voy a tener que trabajar para mantenernos, nuestro estilo de vida va a cambiar y esto, ojo, pasa en todos los estratos sociales, esto no pasa solamente de clase media, entre comillas, hacia abajo, sino que en todos los estratos, en todos. Hay muchas mujeres también agredidas con excelente pasar económico, donde ven también y sufren mucha violencia. Entonces, ¿cómo, Xianhui, podemos entregarle esas herramientas? Yo creo que la red de apoyo juega un rol fundamental
para que podamos romper esos lazos de violencia, pero no todas las mujeres lo tienen, no todas las mujeres se atreven a dar este paso. ¿Y cómo podemos, Shenhui, hoy día empoderar a estas mujeres y transmitirle eso, que nosotros sí sabemos que se puede salir, que sí se puede tener un mejor pasar, va a costar, pero se puede salir adelante? ¿Qué mensaje le podemos entregar? Claro, en el hoy es fundamental la red de apoyo y es fundamental también la institucionalidad para que nos puedan apoyar a aquellas mujeres que no tienen esa red de apoyo o que la red de apoyo es más débil. Entonces necesitamos que las institucionalidades cambien, pero también sabemos que llevamos tanto en año en esto y la verdad es que si bien hay, por supuesto, hay mejoras, en algunos casos no es lo suficiente. Esto tiene que ser más preventivo y esto es educar a las nuevas generaciones, tanto a las chicas como a los chicos. Hay que educarlos en cómo nosotros tenemos que ser tratados y en cómo tenemos que tratar al otro, ¿sí? Porque de alguna manera tenemos que educar a los niños en empatía. Tenemos que educar en que no podemos hacerle daño al otro. No solamente hay que enfocarse cuando hay en el colegio un momento de agresividad de un niño a otro niño y castigar y corregir, etcétera. No, tenemos que dedicar los tiempos en las casas y en los colegios a hablar sobre empatía y en cómo tratar al otro ser humano. Y también tenemos que empoderar y permitir que los niños y niñas desarrollen sanamente su autoestima. Porque cuando yo no me quiero lo suficiente y llega un sujeto como este seduciéndote, que te ama, que eres lo mejor de la vida y que mereces, que eres lo mejor que me ha pasado en la vida y te trata pero como princesa, tú te quedas en shock. Porque si tú percibes que no eres lo suficientemente buena, que tu autoestima no es buena, que no eres capaz de muchas cosas y llega este sujeto, tú te quedas, wow, esta persona me valora y me ama. Entonces, de alguna manera te agarras de ahí porque es el único que te lo ha hecho sentir. Entonces, te quedas ahí y el tema es que después esto empieza a cambiar. Y ya estás agarrada porque es el único que te ha hecho sentir valiosa y amada. Porque donde nosotros tenemos que preventivamente procurar que nuestros niños y niñas tengan una buena autoestima y eso se da en un contexto familiar idóneo, que en otros momentos lo hemos conversado, lo podemos detallar más en extenso. Y el mensaje para hoy es que nosotros como sociedad y familia tenemos que estar presentes, tenemos que estar también presentes a las mismas banderas rojas. Notar, por ejemplo, cuando nuestra amiga, nuestra hija, nuestra prima, nuestra tía, de pronto empieza a caer su motivación, hay cambio en el estado de ánimo, está más distante, ya no está presente y no socializa tanto como lo era antes, ya no sé nada de ella hace mucho tiempo. Y cuando conversamos en el relato, yo empiezo a escuchar mucha justificación de ciertas situaciones que son injustificables. ¿Sí? También me empiezo a dar cuenta que hay una falta de autonomía en esta persona que debiese tener autonomía, porque el agresor la está dominando tanto, manipulando tanto, que no la deja tomar decisiones. No la deja tomar decisiones en su dinero económicamente, no la deja tomar decisiones en el quehacer, decisiones de su vida, elecciones de trabajo, por ejemplo, con quién juntarse, cuándo juntarse, cómo vestirse. Entonces, si yo empiezo a atender como amistad o familia, ¿qué es lo que me dice? Que empiezo a encontrar roja, yo tengo que poner ojo ahí y prestar apoyo a mi amiga, a mi hija, a mi tía, a mi prima, a quien sea. Pero tengo que prestar apoyo. Es tan sencillo como tener conversaciones para ir viendo si estas banderas rojas realmente son rojas, pero y darle a entender que estoy aquí, que no te juzgo, porque también a veces nos sentimos juzgadas y por eso no damos el paso, ¿sí? Porque hay una imagen que mantener, porque también me la inculcaron en la familia, como tú decías antes, a veces no dejo por mi familia, por el qué dirán, y también no dejo por mi familia porque cómo hago para criar a los chicos, ¿cierto? Entonces tenemos que estar ahí y esta es una responsabilidad enorme como sociedad que nosotros tenemos, enorme. Shenhui, hablaste mucho de los niños y adolescentes y creo que también es un punto muy importante a tratar.
porque ¿qué pasa con ellos? Con los niños que son víctimas de violencia, pero también aquellos que viven en una familia donde su madre es agredida. ¿Esto cómo afecta psicológicamente a estos niños? Y de alguna forma puede hacer que ellos también comiencen a reaccionar de forma violenta y que más adelante interaccionen con sus parejas de la misma forma, ya que son conductas aprendidas y valoradas, o sea, validadas, perdón, dentro de su propio entorno familiar. ¿Cómo se trabaja con estos niños? Y también haciendo mención, por supuesto, que la aprobación de la Ley Integral de Violencia contra la Mujer hoy día sí establece que los niños y adolescentes son también víctimas de esta violencia. Claro, los niños son víctimas a veces directas, ni siquiera indirectamente, a veces son directamente víctimas de sus propios padres, sus propios agresores. Y bueno, ahí no está definido a ciencia cierta por qué o qué factores adicionales influyen en que un niño pueda tomar la posición del agresor o la posición de víctima. Pero en el fondo lo que ocurre ahí psíquicamente es que como niño me voy dando cuenta que en el fondo para sobrevivir, para tener una posición de poder, me conviene, por así decir, tomar la posición que me está enseñando el padre, que es agresor, ¿no? Ahora, bueno, ojo, no necesariamente es siempre el padre, también hay que son mujeres, ¿no? No hay que invisibilizar. Entonces yo empiezo a tomar esta posición porque me voy dando cuenta que es lo que es sobrevivir. Y esa misma posición la llevo al ambiente escolar. Ellos están siendo víctimas. Entonces, no hay que olvidar que hay que, desde la visión, desde el punto de vista de a nivel infantil, como adultos nosotros tenemos que observar por qué un niño está siendo agresivo, ¿sí? Entonces, tengo que tratar de entender una mirada más sistémica, más que visualizar y condenar a un pequeño. Y probablemente vamos a encontrar que donde tiene su círculo familiar, vamos a encontrar indicadores de agresividad o vamos a encontrar situaciones de negligencia donde al final el niño, para expresar el malestar, está reaccionando con agresividad. Y es clave poder intervenir a nivel familiar. Claro, cuando estamos a nivel de violencia intrafamiliar, es difícil que lleguen a pedir ayuda, a iniciar terapias familiares, terapias para los niños, es muy difícil, pero en el fondo es a lo que hay que optar. Cuando no necesariamente estamos en ambiente de violencia intrafamiliar, aún así se pueden dar actitudes de agresividad y claramente vamos a necesitar como familia que podamos acceder a programas de terapia para el niño y para la familia. Y esto hago hincapié aquí porque una de las problemáticas de la terapia infanto-juvenil es que llevan a los niños a terapia, pero resulta que los niños son el indicador, es el síntoma de la familia de que algo está ocurriendo ahí. Por lo tanto, en realidad, el paciente debiese ser toda la familia, mamá, papá, al menos todo el clan más cercano y hermanos, si también es que los hay. Entonces, ahí tenemos que entender como adultos que si mi niño o mi hija está demostrando síntomas de malestar, de agresividad, de tristeza, etcétera, tengo que mirarme a mí como familia, como padres, qué es lo que estamos haciendo, que tenemos que mejorar y cambiar. Así es importante siempre estar atento a estos pequeños signos en todo ámbito, tanto de los niños, adolescentes, de las madres, de los padres, porque sí, hoy día nos hemos centrado por la conmemoración del Día de la Mujer en la violencia hacia la mujer, pero como bien decías tú, no hay que invisibilizar que hay muchos hombres también que son víctimas de la violencia y que en general la violencia hacia donde vaya dirigida es algo que tenemos que combatir y tenemos que también normalizar la salud mental. Uno no va porque, como te decían antes, estás loco. No, uno va justamente porque tiene heridas y quiere sanarlas y eso es responsabilidad emocional con uno y también con su entorno. Senjuy, se nos pasó volando la entrevista, pero quiero aprovechar el que te tenemos acá para que puedas entregarle un mensaje a quienes hoy día pueden ser víctimas de violencia o tengan algún conocido que lo esté haciendo y desde tus conocimientos poder entregarle un mensaje para que puedan actuar, para que puedan hablar
¿cierto? Denunciar y saber que no son culpables de lo que está pasando. Sí, hay un fenómeno que es muy común que ocurre y que es dudar. Dudar, ¿seré yo en realidad? No, si soy yo la culpable, es que es buena persona, no, si no es que sea mala persona. Cuando duden, opten por el autocuidado. Si están sintiendo, si ustedes visualizan que cuando están en buenos términos lo pasan bonito, se entretienen, es cariñoso, etcétera, ok, pero eso es como el agua, porque si la constante es que cada vez que haya un problema hay agresividad de cualquier tipo, eso no es admisible. Ante la confusión, opten por el autocuidado. De la confusión es que estoy sin miedo, tengo terror a plantear una problemática, tengo terror a decir mi posición. Si ya ni siquiera puedo tomar decisiones, opten por autocuidado. No se cuestionen si es buena o mala persona. No se cuestionen, no justifiquen con que la persona tuvo una vida familiar del terror, que puede ser, pero eso no justifica que en el presente ustedes tengan que ser agredidas. Esa persona va a necesitar terapia, va a necesitar hacer un proceso personal para generar su cambio. Y ustedes, mujeres, no son las responsables de hacer el cambio en esa pareja. Ustedes no están para eso. Cuando formamos pareja para tener un partner de vida o una partner de vida, para sentir que vamos avanzando en la vida, la disfrutamos juntos, sentir que cuando tenemos un problema, entre los dos lo resolvemos, llegamos a acuerdo y vamos avanzando con alegría. Pero si lo que yo siento generalmente es miedo y terror, esa no es pareja. No lo duden tanto y salgan de ahí. Pidan apoyo, pidan ayuda y salgan. Y a las familias y amistades, atentos, dejar de invisibilizar, dejar de dejarse seducir y presten la ayuda a quien necesita su amiga, sus hijos, etc. Muchas gracias por ese mensaje, Chenhui. Quiero agradecerte una vez más por estar con nosotros, por compartir tus conocimientos, por entregarlos, por tu mensaje y tu compromiso también. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy en esta entrevista. Muchas gracias a ti, María José. Un abrazo a todas. Que tengan un buen día. Y yo me comienzo a despedir entonces de todos quienes nos acompañaron en esta entrevista y quiero aprovechar para, una vez más en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, decirles que el amor no duele, el amor no daña, el amor no agrede. Y que si están viviendo eso ustedes o cualquier conocida, por favor no callen porque les vamos a creer y porque no están solas. Hasta una próxima ocasión. Chao, chao.